Hola, ¿cómo estás? Me parece interesante hablar contigo acerca de un tema que preocupa a muchos autores jóvenes, y se trata del poeta y sus enemigos. Difícilmente encontramos un poeta o un autor joven que no considere ser un perseguido, un maltratado, un ignorado por los escritores que han alcanzado la gloria o la fama o que tienen un lugar en el escenario de las letras nacionales o universales. Pensar en esa forma es equívoco en muchos sentidos, pero considero que lo es fundamentalmente en el aspecto emocional, porque uno se hace mucho daño considerando que tiene inmensos enemigos, numerosos enemigos para sí y para su obra. Cuando hacemos esto desconocemos o ignoramos los sufrimientos de García Márquez, los sufrimientos de Faulkner, los sufrimientos de Dostoyevsky y de tantos autores que tuvieron que vivir a la contra, a la enemiga, y aún después de que un autor o escritor ha llegado a un supuesto éxito o a alcanzar la gloria en vida, ese autor encuentra a cada paso quien ponga obstáculos en su existencia, en su camino, porque ese autor está en medio de los intereses de las editoriales, porque un escritor está en juego, al igual que un caballo bueno o que un gran deportista, por quienes desean representarlo, por quienes consideran que tienen un favorito o un elemento que ellos pueden imponer en el lugar que el autor reconocido ocupa. Entonces, me parece a mí que es un grave error empezar a defenderse, porque si uno empieza a defenderse, no se va a detener jamás y va a vivir a la enemiga. Y tenemos numerosos casos, ejemplos en la historia de la literatura universal, y no digamos universal, sino también latinoamericana o colombiana. En Colombia tenemos el caso de José María Vargas Vila, de Fernando González, de don Fernando Vallejo. Pero lo que yo deploro no es el hecho de que un autor o un escritor, si es un intelectual, defienda, lidere una idea, un movimiento, una lucha, trate de conquistar un espacio más de libertad para el ser humano, porque en primer lugar yo no considero que la libertad sea un absoluto o un punto de llegada, sino que el anhelo de la libertad es para mí una acción permanente, al igual que la revolución permanente de la cual habló Trotsky. De manera que la libertad para mí, y mayormente la libertad artística, es algo que hay que conquistar día tras día, no solo de los supuestos enemigos de la arte, que son quienes detentan y defienden el sistema, sino también por parte de quienes están en el juego artístico, los corredores de arte, las editoriales, quienes hacen de la promoción del arte su empresa particular, los beneficiarios del Ministerio de Cultura. Lo que pienso yo es que un autor se desgasta, pierde tiempo valioso defendiéndose, atacando, pierde un tiempo valioso que debería dedicar a la lectura, a la formación y a la escritura de su propia obra. De manera que cuando un autor deja de hacer esto por estar formando parte de comités, por estar participando en marchas, en recepciones, en lanzamientos de libros, en encuentros de escritores, ese autor está siendo el principal y fundamental enemigo de su arte. Si uno aspira a tener una presencia dentro de las letras de una ciudad, de una región o de un país,
y se siente obligado a ir a todo lanzamiento del libro, a todo cóctel, a todo acto cultural, no va a tener tiempo para escribir. Entonces uno tiene que ser defensor de su obra, pero de una manera viva. García Márquez, Cioran, Camilo José Cela, todos los grandes escritores, los premiados con todos los premios habidos en Europa y en Latinoamérica, tienen grandes defensores. Para ellos están la academia, los profesores universitarios, los representantes de las editoriales, los estudiosos de su obra, para que los defiendan. Entonces, quiero concluir afirmando que uno no puede convertirse por ninguna razón en el enemigo de su obra. Tiene que estar atento. ¿Y cuál es su principal deber? Escribir. Escribir. No sabemos si lo que escribimos va a quedar para la posteridad, pero lo importante es dejar el testimonio vivo de nuestra presencia, de la respuesta personal frente al reto que nos impone la literatura. Ha sido un placer estar nuevamente contigo. Que estés bien.